esta mañana y oro que nosotros seamos buena tierra para recibir la palabra, para tomar la palabra, para ponerla por obra, Señor. Y que hoy, Señor, nuestro entendimiento, Señor, sea alumbrado, nuestra vida sea alumbrada, todo nuestro ser sea alumbrado por la verdad de tu palabra, por la revelación de tu palabra a nosotros, que nos es descubierta hoy. Oro, Señor, porque nuestras mentes, Señor, estén centradas en ti, en este lugar. Desechamos, Señor, todo pensamiento que nos incomoda, que nos distrae, que nos lleva a otro lugar, Señor. Aunque físicamente podemos estar aquí, pero en la mente nos lleva a otro lugar. Y desechamos todo pensamiento que nos puede distraer en este tiempo, Señor. En el nombre de Jesús oramos, Señor, tu palabra en nuestras vidas, Señor, sea real. Señor, cada uno de nosotros la experimentemos, porque tu palabra nos desafía, nos lleva más, nos conquista, nos alienta, nos da ánimo, nos consuela. Tu palabra, Señor, en tu palabra tenemos fuente de vida y no queremos vivir, Señor, muertos, ni físicamente, ni en el espíritu. Queremos vivir, Señor, vivos. Vivos, 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 Señor, con gozo, con alegría, Señor, con paz, porque hemos recibido tu palabra, tomamos tu palabra y la vivimos. Oh, en el nombre de Jesús, obra, Señor, revelación hoy sobre tu casa, sobre nosotros, sobre tus hijos. Abre los cielos en este lugar. Oh, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Comenzamos, estamos con nuestra serie, ¿no? Que recordamos que es que vean más de Jesús en nosotros, en mí, no en mi vecino, no en mi esposo, en mi esposa, no en el otro, sino en mí, ¿sí? Y vamos a ver en este tiempo las parábolas, ¿sí? Las parábolas del reino de Dios, la naturaleza del reino de Dios. Estaba muy sorprendida porque estábamos, hace ya unas semanas que preparamos esta serie y estábamos preparando los temas y trabajando en esto. Y en estos días recibo el correo de Asambleas de Dios anunciando la próxima convención que va a ser en marzo del año 26. Y el lema es reino. Dice, como en el cielo, en la tierra. Y me puse muy gozosa, ¿no? Estaba orando por esta palabra, yo lo compartía en el devocional, digo, que el Espíritu Santo nos la revele. Di que el Espíritu Santo me revele la palabra. Revélame la palabra, Espíritu Santo, esta mañana. Poderosa palabra, poderosa esta palabra. Y vemos a través de las parábolas el corazón de Jesús. Porque si nosotros queremos hablar, queremos enseñar, queremos vivir y queremos mostrar a Jesús en nuestras vidas, tendremos que aprender cómo era, querer conocer cómo pensaba Jesús, cómo era el corazón de Jesús. Que comprender conceptos correctos, porque si yo comprendo conceptos, si tengo conceptos correctos, tengo una base correcta. La semana pasada hablaba con alguien de matemáticas, ¿no? Y me dice, se está preparando porque ahora comienza, este ciclo lectivo lo va a comenzar aquí en España y viene de otro lugar. Y está estudiando, porque claro, no sabe cómo es su base. Cuando él entra a clase, ahí se va a dar cuenta, ahí se va a enterar en qué situación está. Entonces se está preparando. Y a veces nosotros, amados, tenemos una base que no es sólida, que se mueve, que nos hace tambalear, que nos hace dudar. Y también tenemos podemos tener una creencia errónea del Evangelio. Podemos creer que este Evangelio, seguir a Cristo, me hace inmune de padecer situaciones, de padecer dificultad, de padecer enfermedad, de padecer escasez, de padecer la pérdida, de enfrentarme a la pérdida. Y eso es un concepto erróneo del Evangelio, porque dice que Él está con nosotros, que Él nos da fuerza, nos da fortaleza, pero nosotros somos los que tenemos que atravesar las adversidades, las pruebas y las diferentes situaciones. A veces nosotros tenemos de base un concepto erróneo de qué es el Evangelio.
y también creo que podemos desconocer qué es el reino de Dios, ¿no? ¿Qué habla la palabra cuando es el reino de Dios? Y esto lo vamos a descubrir esta mañana. ¿Amén? ¿Sí? Y ¿sabes una cosa? Hay gente que nunca da. Hay gente que nunca da. No ofrenda, no diezma y dicen por los aires. ¿Qué aire? Dice, para los niños, para su clase. ¿Qué niños? ¿Qué clase? Para las misiones, para Guatemala, para Grecia, para Burkina Faso, para los lugares donde apoyamos como ministerio, ¿no? Para nada da. ¿Por qué? Porque en el evangelio que él y ella ha concebido, el evangelio me da. El evangelio me tiene que suplir. El evangelio me tiene que dar todo. No se ha entendido que el evangelio es de dar, es de entrega, es de renuncia, es de generosidad. Y descubriremos la palabra esta mañana y la palabra traerá luz a nuestras vidas. Y el título es Entrego todo por el reino. Entrego todo por el reino. Y vamos a ver dos parábolas esta mañana. En este tiempo vamos a estar viendo parábolas, pero esta mañana vamos a ver dos parábolas. Y en estas dos parábolas Jesús nos enseñó que hay que entregar todo para obtener el reino. En una de las parábolas que vamos a ver, un siervo encuentra un terreno y en ese terreno había un tesoro. Entonces este hombre que hizo fue y vendió todo lo que tenía para comprar ese terreno y quedarse con el tesoro. Porque la ley judía decía que todo lo que estaba en el terreno, ¿de quién era? Del dueño del terreno. Entonces él encontró el tesoro. Quizá alguien lo escondió y nunca regresó por él. Él encontró un tesoro. ¿Y qué hizo? Fue y vendió todo lo que tenía. Compró ese terreno y se quedó con el tesoro. Y hay otra parábola que nos habla de una perla. Y dice que un comerciante encontró una perla de gran valor. Inmediatamente dispuso vender lo que tenía para comprarla, para comprar esta perla. En ambas parábolas, estos hombres vendieron todo para quedarse con el tesoro, para quedarse con la perla, para quedarse con lo que tenía valor. Pero tuvieron que pagar un precio, ¿no? Y Jesús también pagó un alto precio por ti y por mí. Él pagó un precio por nosotros. Y cada uno de nosotros debemos rendirlo todo para entrar al reino de Dios. Y te voy a invitar que puedas abrir tu Biblia en el libro de Mateo 13. Vamos a leer los versos 10 y 11. En la Biblia de las Américas. ¿Lo tienes? Dice, acercándose los discípulos, dijeron a Jesús, ¿por qué hablas en parábolas? Y Jesús les respondió, porque a ustedes les he concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no se los he concedido. ¿Por qué Jesús nos hablaba en parábolas, enseñaba con historias, con parábolas? Porque dice que a ellos se les había concedido conocer los misterios de ¿qué? Del reino de Dios. Y veamos la importancia de este mensaje, de esta palabra. Dice en Mateo 13:19. Mateo 13:19. Y se nos recomendaba tomar nota. Voy a decir muchos pasajes porque quizás no voy a tener tiempo de poder leerlos todos, pero toma nota, porque para que tú puedas meditar en la semana. Y no sé si te has notado, seguramente sí, los que han estado el domingo escuchando las predicaciones, que los mensajes, los devocionales esta semana han reafirmado toda la palabra del domingo, ¿sí? Los mensajes de esta semana reafirmarán nuevamente esta palabra, ¿sí? Vamos a hacerlo con este método para ayudarnos a recordar la palabra, a afirmar la palabra, ¿sí?
Mateo 13:19. Mira lo que dice. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y la arrebata. Arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Cuando el diablo, que es el malo, el maligno, arrebata la palabra, ¿cuándo? Cuando no la entendemos, cuando no la comprendemos. Y esto nos habla la parábola del sembrador, pero no voy a entrar ahí, a este pasaje. Dice que el diablo nos arrebata, nos roba la palabra. Cuando el mensaje del reino es predicado. Mira la importancia de esta palabra, de este mensaje. Si tú y yo entendemos reino, comprendemos reino, el reino nos es revelado. Es luz, es vida para ti y para mí. ¿Y qué es un reino? ¿Qué es un reino? Y quizás para nosotros que vivimos en el reino de España nos es más fácil hablar de este concepto. Dice, los ciudadanos de un reino reflejan la naturaleza de su rey, su lealtad al rey. Y cuando tú vas a obtener la nacionalidad de este país, tienes que jurar o prometer lealtad al rey y obediencia a la Constitución. Habla de lealtad, habla de obediencia a un rey. Y un reino es un país, es un territorio, es una nación donde hay una autoridad, donde hay un rey, donde hay un presidente, donde hay autoridades y donde habemos personas que obedecemos. Nosotros obedecemos lo que está establecido y el que no obedece tiene unas consecuencias, ¿sí? O pagamos una multa o podemos ir a la cárcel porque en el lugar hay normas establecidas. Y Jesús, cuando vino, predicó el mensaje del reino. Y él dijo, arrepentíos porque el reino de los cielos ha venido. El reino de los cielos ha venido. Y ahora nosotros hasta ahí veníamos bien, porque esta parte la teníamos más o menos comprendida, ¿no? Porque vivimos en un reino que es el reino de España. Pero ahora la palabra nos introduce en que Jesús vino a proclamar, a enseñar las verdades del reino. Y Jesús dijo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Y esto qué significa? Que una nueva cultura ha venido. Un cambio a nuestra mentalidad, una influencia ha venido que produce una ciudadanía que refleja, tiene que reflejar en nosotros la naturaleza de un rey. El reino de los cielos ha venido. Entonces tú y yo debemos reflejar esta naturaleza del rey. ¿De qué el rey? ¿Del rey de España? Del rey de reyes, del señor de señores. Un reino no es una religión. Dios es el rey del reino de los cielos. Y la influencia del reino de los cielos ha venido a Jesús. Toma nota porque es muy reveladora esta palabra, ¿sí? Así que si hay algo que te llama la atención, toma nota y después vas y lo buscas. Y por supuesto, apúntate los pasajes para meditar en la palabra. Por eso hemos leído en Mateo 13:19 que dice que el diablo, el maligno, el malo, viene y arrebata, roba la palabra. Nos quita la palabra. Por eso hemos leído esto en Mateo 13:19. ¿Cómo es ese reino y cómo es su naturaleza? El reino de Dios afecta a la tierra. Dice en la parábola que les he contado, pero que no les había leído, se la voy a leer ahora, Mateo 13:44. Dice, además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre
halla y lo esconde de nuevo. Y gozoso va. ¿Dice que va triste? No, va gozoso. Vende todo lo que tiene y compra el campo. Y continúa diciendo en el verso 45. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca perlas. Habiendo hallado una perla preciosa, fue, vendió todo lo que tenía y la compró. ¿Qué nos revelan estos pasajes? Que cuando uno encuentra el reino, cuando tú y yo encontramos el reino de Dios, encontramos todo. ¿Mm? Vendemos todo lo que tenemos, dejamos todo atrás, porque hemos encontrado todo lo que tiene valor. Y mira lo que nos enseña Mateo 45, 13:45. Toda la prosperidad que buscas está en el reino. Solo debemos buscar su reino. Solo debemos buscarlo a Él. Solo debemos buscar hacer su voluntad. Toda la prosperidad que nosotros buscamos, anhelamos y quizás por la cual hemos venido a este país está en el reino. Dios te ha sorprendido. Tú has venido a un reino buscando algo, pero Dios, que nos ama, que nos formó, que nos creó, que nos vio, Él tenía algo mejor para ti y para mí. Mi reino no es terrenal. Dice en Juan 18:36. Mi reino no es terrenal. Si lo fuera, mis seguidores lucharían para impedir que yo fuera entregado a los líderes judíos. Pero mi reino no es de este mundo, dice Jesús. Mi reino no es de este mundo. Y mira, en Hechos 1:3. Hechos 1:3. Dice, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Jesús, después que resucitó, antes de marcharse por 40 días, estuvo enseñando las verdades del reino de Dios. Y en Hechos 28, verso 30 y 31 dice, Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo, abiertamente y sin impedimento. Entonces, ¿qué dijimos? Que era un reino, un lugar, un territorio, un país donde alguien, un rey, un presidente, un gobierno, determina, ¿sí? Y las personas, los ciudadanos, obedecen, ¿sí? Entonces, de ese reino es del que tú y yo estamos hablando hoy. Pero nosotros no pertenecemos a este reino, sino que pertenecemos al reino de los cielos, ¿sí? Dice Mateo 24:14, y será predicado el evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio de todas las naciones, entonces vendrá el fin. Y ahora nosotros, ¿qué dice? ¿Cuándo vendrá el fin? Cuando sea predicado el mensaje del evangelio del reino, del evangelio de la prosperidad, del evangelio de tantas cosas, de tantas corrientes que hay en este tiempo, del evangelio del reino. Cuando este evangelio sea predicado, vendrá el fin. Y ahora quizás nosotros oímos que hay guerras, que hay rumores de más guerras, vemos catástrofes naturales y pensamos, dice, bueno, el fin ya estará. Dice, ¿cuándo vendrá el fin? Cuando el evangelio del reino sea predicado. ¿Dónde? En todas las naciones. Por eso hoy celebramos culto de misiones. Porque ese es nuestro llamado, a predicar el evangelio a todas las naciones.
Dice el Mateo 6, 9 y 10. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Y hablamos de reinos, de ciudadanos que reflejan la naturaleza del rey, de que nosotros tenemos que reflejar a Jesús, porque el reino de Dios ha venido a nuestra tierra. Entonces, no miento porque mi rey no miente. No robo porque mi rey no roba. No adultero porque mi rey no adultera. Son ejemplos prácticos de cómo nosotros tomamos esta naturaleza del reino de los cielos. Hago el bien a mis enemigos porque Jesús me hizo el bien a mí. Perdono porque Jesús me perdonó. Dios me perdonó. ¿Mm? Dice en Isaías 9:6. Este pasaje que tantas veces leemos en diciembre, ¿no? Cuando celebramos el nacimiento de Jesús. Isaías 9:6 dice, porque un niño nos es nacido, hijos nos es dado, y el principado sobre sus hombros. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y este niño que nos es nacido venía con un gobierno en sus hombros. Venía con un gobierno a establecer su reino, pero su reino no es de esta tierra. Y vamos a leer 2 Corintios 5:20. Me gustaría que todos puedan buscarla, esta cita. 5:20. Me sigan con la lectura. ¿Lo tienen? 2 Corintios 5:20 dice lo siguiente: tú eres embajador de Cristo. Y dice lo siguiente: así que somos embajadores en el nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. ¿Qué somos? Embajadores de Cristo. Embajadores de Cristo. Y vamos a ver algunas características de los embajadores. Saben que los países tienen embajadores en otras tierras, en otros territorios, en otros lugares, ¿sí? Y así nosotros somos embajadores donde estamos. Somos embajadores del reino de Cristo aquí en España. Y vamos a ver algunas características de los embajadores. Los embajadores no se eligen por votación. Los embajadores no entran al puesto, al poder, a la designación por votación. Entran porque la autoridad competente, el presidente, el gobierno, lo elige. El embajador no entra porque la gente lo votó, sino porque fue designado por el rey, por el presidente, ¿sí? Por el quien establece el gobierno. Mira que es muy interesante esto. Ellos personifican al Estado, al país, al reino al cual pertenecen. ¿Mm? Los embajadores son propiedad del Estado. Un embajador, cuando es asignado a ir a otro territorio, va a gastos pagados. Le ponen casa, le ponen chofer, le ponen guardaespaldas, le pagan los alimentos, los colegios de los hijos, viven en lugares buenos de posición social, económica. ¿Mm? Los embajadores tienen todas sus necesidades cubiertas.
Pero mira esto qué importante. No se representan a ellos mismos. Representan un territorio, un país, un reino. Reino de los cielos, no de esta tierra, no de este reino, sino nuestro reino no está en este lugar, no es de este lugar. No nos representamos a nosotros mismos. A veces nosotros nos perdemos. Cuando hablan de ideología de género, cuando hablan de leyes que sabemos que van contrarias a la palabra de Dios y nos perdemos en debates, en discusiones, en dar nuestras opiniones. Pero nosotros no nos representamos a nosotros mismos. No es nuestra opinión, no es lo que nosotros decimos, lo que nosotros pensamos, lo que nosotros opinamos, sino es a quién nosotros representamos. Y a quién yo represento, dice la palabra de Dios, que Dios nos creó hombre y mujer, varón y mujer. Y así nosotros podemos seguir con todo el listado. ¿Quién? ¿Lo dice? ¿Lo digo yo? ¿Lo dice una persona? No, lo dice al reino al cual yo represento. Lo dice la palabra de Dios. Mira qué tarea nosotros tenemos como embajadores. Amados, nosotros hagamos bien nuestro trabajo de embajadores, de representar el reino de Dios de manera correcta. No nos preocupemos si vamos a tener para pagar el alquiler, para pagar los gastos, para suplir, para... Él es nuestro proveedor. Él nos provee. Él nos bendice. Él cuida de nosotros. Solo tú y yo tenemos que hacer buen nuestro trabajo. Y soy ciudadano del reino de Dios siempre. Bueno, me levanto hoy siendo de una nacionalidad y mañana digo, bueno, voy a cambiar de nacionalidad, voy a ser de otra nacionalidad. ¿Puedo hacer eso? ¿Mm? ¿Así? ¿Porque se me ocurre? Nosotros tenemos una identidad, pertenecemos a un reino. Y desde el momento que Jesús comenzó a predicar, comenzó a decir arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Dice en Mateo 5:3, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dice Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Ahora este Mateo 6:33, lo vemos más claro, ¿a que sí? Dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Yo soy embajador del reino de Dios. Todo lo demás me será añadido. Pero mira lo que dice Mateo 23:13. Prestemos atención a este pasaje. Dice, mas hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres. Pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Y hay, en algunas ocasiones ya lo hemos visto, hay en la palabra de Dios, en el original, es una expresión muy fuerte. Dice, malditos seáis. Esta expresión que usa aquí la palabra, ay de vosotros, religiosos, hipócritas, fariseos, que cerráis el reino de Dios a los que quieren que entrar. Amados, la religión cierra el reino para que la gente no entre. La religión. Pero un reino, dijimos que no es una religión. Dice Lucas 9:11. Cuando la gente lo supo, lo siguió
Y él les recibió y les hablaba del reino de Dios y sanaba a los que debían ser curados. Dice Lucas 12:32, no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. No nos representamos a nosotros mismos. No es mi forma de pensar, mi forma de actuar. Yo represento a un reino. Y mi anhelo debe ser representar la naturaleza del rey. ¿De qué rey? Del rey de reyes, del señor de señores, del creador del cielo y de la tierra. Amén. ¿Qué te parece si te pones de pie? Y tengo un poquito más para compartir, pero lo voy a dejar aquí. Vamos a tomarnos unos momentos para poder orar, para poder ser ministrados en la alabanza, para que tú y yo podamos orar a Dios y decir, Señor, yo quiero ser ese embajador que te representa a ti, muriendo a mí, muriendo a mi mente, a mi razonamiento, a mis argumentos. Y si hoy entiendo que tengo un concepto erróneo del Evangelio, que tengo un concepto erróneo de lo que es el reino de Dios, o Espíritu Santo trae luz, Espíritu Santo trae revelación, Espíritu Santo tráeme a verdad. Si yo soy de los que cree que el reino de Dios me tiene que dar y yo le demando, yo le exijo, pero no he comprendido que quien se entrega, quien se da, soy yo mismo. Oh Espíritu Santo, obra en nosotros, obra en nuestras vidas, obra tu verdad. Señor, sácanos de mentira, sácanos de toda mentira, sácanos de todo engaño diabólico, de todo engaño de las tinieblas. Señor, y nosotros queremos ser de los que entienden la palabra, reciben la palabra. Y Jehová reprenda a Satanás, que viene a querer robarnos la palabra. Jehová te reprenda, Satanás, que vienes a querer robarnos la palabra, a querer arrebatarnos la palabra. Oh, en el nombre de Jesús. Ahí, tómate unos minutos para poder orar, para cerrar tus ojos, para concentrarte en la oración, para entrar en la oración. Y decir, Espíritu Santo, trae luz a mi casa, trae luz a mi vida. Yo quiero ser embajador de tu reino de manera correcta. Quiero representarte a ti de manera correcta. Quiero representarte a ti, no a mí. Yo muero a mí, me entrego a mí mismo. Quiero reflejar la naturaleza de mi Rey, de mi Señor. Quiero reflejarte a ti, Jesús. Quiero reflejar tu carácter. Quiero conocer lo que tú pensabas, lo que tú enseñabas, lo que tú manifestabas en tus enseñanzas, para que yo pueda conocerte a ti.